No hay una situación más soñada para quienes amamos la historia que conocer en persona a sus protagonistas. ¿Qué pensaban, qué sentían y cuáles eran sus palabras? Y así poder comprender un poco más qué pasaba durante sus años. Mire usted qué elegante, O'Donnell. Clasificaciones. El método consistía en armar un prolijo registro de todos los adversarios conocidos y ejecutarlos o desterrarlos inmediatamente. Delaciones, destierros, fusilamientos, despojos, reparto de los dineros públicos entre los amigos de la causa y todo al grito de guerra: ¡muerte al gaucho! Vos te acordás, Pacho, que yo ya hice de Rosas cuando hicimos con Rodrigo de la Serna el Farmer. Él hacía el Rosa joven, el que pasa a la inmortalidad. Y yo hacía el Rosa biológico, el que se está muriendo en Southampton esa última noche. Lejano y olvidado, ¿no? Lejano, olvidado, en ese freezer de Inglaterra. Y en esta insistencia, diríamos, en representar a Rosas, ¿qué es lo que te resulta más atractivo del personaje? Dos cosas. Por un lado, la dimensión poética de la figura de Rosas, en el sentido de la multiplicidad de versiones, toda esta cosa que quedó después del sanguinario, del tirano, y a la vez todo lo contrario, ¿no? Todo lo que en realidad para mí fue. Esa cuestión de no poder clausurarlo en una versión y que hace que tenga tanta vibración el personaje me resulta muy atractivo. Eso para el teatro siempre es bueno. Pero nunca supe del todo, me encantaría tener más precisiones sobre el Rosas joven, el origen de Rosas, su infancia, dónde nace, cómo es. Ahí, como solemos decirlo los psicoanalistas, ahí donde se explica, ¿no? Básicamente lo que pasa el resto de la vida. Rosas nace de una familia muy aristocrática, los Ortiz de Rosas, una familia de lustre de uno y otro lado del océano. Tiene una madre muy rígida, muy rigurosa, una educación muy espartana, diríamos, ¿no? Tal es así que llega un momento en que él no aguanta más, se escapa de la casa familiar, renuncia a todo, la herencia, al apellido, lo vuelve un proletario, digamos, Rosas con ese, y se va a lo de sus parientes, los Anchorena. Estos lo destinan a administrar sus estancias en la frontera con el indio. Ahí aparece un poco ese carácter fuerte, digamos, ese gaucho bravo, malo, diríamos, que no se deja vencer fácilmente. Es muy brutal el corte que produce con toda esa zona de origen. Claro, y fíjate vos que ahí está, de alguna manera ya fijado, el compromiso, la proximidad, diríamos, de Rosa con los sectores populares. Claro. O sea, renuncia a pertenecer al sector de los pudientes, sí, de los ilustrados, y pasa a la frontera, diríamos, pasa del lado de los sectores populares. Tal cual. De esa juventud, de esa infancia, ¿cómo es que empieza la incursión? ¿Cuál es la primera incursión política de ese Rosas? Eran tiempos de la anarquía, ¿te acordás? Que hubo un tiempo que juraron varios gobernadores. Sí, me acuerdo. En muy poco tiempo. Y Buenos Aires estaba amenazado por los caudillos federales, que luego paradojalmente serían sus aliados, ¿no? Pero la primera incursión política es en defensa de Buenos Aires en contra de los caudillos provinciales. Hoy voy a encontrarme con Juan Manuel de Rosas, un nombre clave en la conformación del destino de la patria. La historia liberal demonizó su figura con un encono feroz. La tarea de esclarecer la verdad sobre su gobierno, con sus luces y sus sombras, es un compromiso indispensable para construir un futuro más justo, libre y soberano en la patria.
¿Era su deseo participar de la vida política de su patria? Mi deseo. No, no lo deseaba. Sencillamente porque no soy para eso. Y en cuanto a los partidos, puedo afirmar nuevamente que yo no soy federal y que nunca he pertenecido a semejante partido. En fin, todo lo que siempre quise fue evitar males y restablecer las instituciones. Sin orden, nada es posible. Tarea difícil, ¿no? Quizá la única que vale la pena, la más importante. La puja partidaria, lejos de traer el orden, trajo el caos. Pero cuando usted trae los restos de Dorrego a Buenos Aires, el gran homenaje que le hace, usted produce un acto político. Es decir, usted se propone como su sucesor y asume esa gran responsabilidad. La responsabilidad y el honor. Recién entonces pudo descansar en paz. Su muerte, la mancha más negra de la historia de los argentinos, ha sido ya lavada con las lágrimas de un pueblo justo, agradecido y sensible. Fue justamente Dorrego quien, cuando asumió de gobernador allá por el 20, supo apreciar la pericia para el combate que tenían mis colorados del monte. Don Manuel me hizo jefe de la milicia. La verdad es que Juan Lavalle cometió un desatino al alzarse en contra de un gobierno legítimo como el de Dorrego. Fue lisa y llanamente un crimen. Al lavar esa ofensa no tuve otro camino que involucrarme en la política. Ahí tiene cómo llegué a esa posición. Gobernador. Así es. ¿Y cómo decidió su plan de gobierno? Como gobernador, mi voluntad fue prestarle una atención prioritaria a los más humildes y a las madres y mujeres de los pardos y morenos que me eran fieles. Los que hemos vivido de verdad en la campaña entendemos también de otro modo la relación con el indio. Siempre que me fue posible, he privilegiado la vía de los acuerdos, los regalos y hasta los sobornos. Pero si nada de eso servía, entonces recurríamos a la violencia. Si habremos guerreado con caciques hostiles como Yantecruz, pero también elegimos acercarnos amistosamente a jefes como Painé. Usted se hizo padrino de su hijo, lo educó y le dio su apellido. Es verdad, Mariano. Y también construí una relación con otros jefes como Chacul, que decía de mí: Juan Manuel es mi amigo, nunca me ha engañado, mis indios y yo moriríamos por él. Yo elegí conocerlos de verdad y escribí una gramática y un diccionario pampa para mejor comunicarnos. Y convencí a muchos de vacunarse contra la viruela, un mal terrible que arrasaba con la vida de esos pueblos. Siempre la historia es lo que se cuenta, es el cuento que construyen los que ganan, como dice Lito Nevia, ¿no? Lito Nevia, sí, tal cual. Y en la historia de Rosas siempre, yo me acuerdo en la escuela, era la historia de un ser sanguinario, de una tiranía. Tirano sangriento. Tirano sangriento, sí. Pero supongo que eso no es así. Bueno, no fue un gobernante blando, digamos. Fue duro. Pero fíjate vos que en su exilio, cuando estaba ya lejos, vencido, en la miseria, olvidado, decía: me critican por haber hecho aquello que me pidieron que hiciera. Él fue llamado las 2 veces que fue gobierno ante una situación anárquica y se pensó que solo un tipo como Rosa, con su carácter, con su ascendiente sobre los sectores populares, sería el único capaz de poder superar esa etapa, esas etapas Exacto. anárquicas, ¿no? Exactamente. Y después digamos que Rosa fue un traidor de clase.
Un traidor de clase. Claro, porque en vez de gobernar para la oligarquía porteña, a la cual, digamos, por nacimiento él pertenecía, Sí, él se identificó con los sectores populares, con el proyecto federal, claro. y lógicamente eso le ganó. Mantuvo más de 20 años fuera del poder a la oligarquía porteña. Está Y eso se paga caro, eso se por paga. supuesto. Sí, supongo que lo imperdonable es que haya también establecido, claro, al gaucho o al hombre de campo como el sujeto político, ¿no? de esa etapa histórica, que es algo parecido a lo que hizo después Perón, que eso es lo que no le perdonan, porque una vez que eso aparece ya no lo puedes parar más. Fíjate vos que Florencio Varela, que fue uno de sus enemigos más enconados, exiliado a Montevideo, cuando habla de la situación en Buenos Aires, durante Rosas, dice: los gauchos caminan por la mitad de la calle, dice, diciendo, ya no caminan Por por los los costados. costados de la calle. No estaba solo, ¿no? Porque la mujer también tuvo un papel Oh. importante. Qué personaje, ¿no? Doña Encarnación. Encarnación Escurra. Escurra. Encarnación fue una mujer excepcional para su época, un personaje político de gran vuelo. Sí. Constituyó con Juan Manuel un matrimonio político, casi se podría decir, salvando las distancias, los estilos, anticipatorio al de Perón y Evita. Tal cual, sí, justo. Pensé en eso cuando me lo decías. Claro, fíjate, Pompeyo, que cuando Rosas se va fuera de Buenos Aires, por ejemplo, cuando hace su campaña al desierto, la que queda al mando del partido federal rosista es Encarnación. Encarnación. Y lo conduce con mano fuerte. Yo había escuchado que algo del tema de la mazorca tenía que ver con Doña Encarnación. Claro, se dice que fue Encarnación la que la creó a la mazorca. Y tiene que ver con esto que decíamos, con los manejos políticos. Ajá. Porque la mazorca es un grupo parapolicial. Según los que defienden, diríamos, o le quitan dramatismo al tema de la mazorca, fue un grupo creado para asustar a la oposición. Sabés que Rosa tuvo muchas guerras y entonces había que tener en control lo que se llamó la quinta columna, Claro, es decir, los enemigos internos. claro, tal cual. Los que critican dicen que no, que la mazorca fue un grupo parapolicial sanguinario, realmente que Sí, sí, sí. cometió muchas atrocidades humanitarias, digamos, ¿no? ¡Déjense de joder, carajo! Buenos Aires estaba plagada de conspiradores, mientras nosotros debíamos ocuparnos de las guerras que amenazaban la soberanía de la Confederación. Por otra parte, todos saben que eso de la mazorca fue cosa de mi mujer, Doña Encarnación, una herramienta para prevenir traiciones. Los que empezaron con la barbarie, con cosas indignas para un buen cristiano, fueron los unitarios. Lavalle, Rauch, Paz y todos esos demás salvajes. Porque eran salvajes. Al comienzo del 29, los asesinos de Dorrego y los secuaces de Rivadavia inventaron un sistema al que llamaron de las clasificaciones. Fíjese qué elegante, O'Donnell. Clasificaciones. El método consistía en armar un prolijo registro de todos los adversarios conocidos y ejecutarlos o desterrarlos inmediatamente. Destierros, delaciones, fusilamientos, despojos, reparto de los dineros públicos entre los amigos de la causa. Y todo al grito de guerra de ¡muerte al gaucho! Aquellos hombres despiadados trataban al país como si hubiera sido conquistado, como si ellos fueran extranjeros. Y a sus compatriotas les hacían sentir todo el peso de su poder militar, cual si fuesen sus más implacables enemigos. Se habían olvidado de que eran sus compatriotas, como ellos mismos, hijos de esta tierra. Y para que se entienda bien lo que se vivía, escuche esto. El general Juan Apóstol Martínez hizo atar a la boca de un cañón a un desgraciado paisano y al grito de ¡fuego!
Lo dispararon. La metralla hizo pedazos al pobre gaucho. Si eso no es ser un salvaje, ¿qué otro nombre habría que ponerle? Claro, después los libros los escribieron ellos. Pero que nadie trate de convencerme a mí. Si nosotros hubiéramos sido tan sanguinarios como dicen, hubiéramos pasado a degüello a todos los disidentes y se acabó el problema. Pero no fue así. A lo sumo, lo que se hizo fue disuadirlos para que se fueran. Y el resultado está a la vista. Se fueron amontonando en Montevideo y en Chile para seguir conspirando. Y una vez allí no tuvieron empacho para tejer alianzas con potencias extranjeras y para empuñar las armas en contra de la patria. Porque siendo Rosas federal, ¿por qué tenía problemas con los federales? ¿Cuál era el tema ahí con el tema de la guita, de los ingresos, de la aduana? Las guerras civiles pueden considerarse que fueron debido a la aduana. Claro. Es decir, al hecho de que el 25 de mayo de 1810 Buenos Aires decide adueñarse de la aduana de todos sus beneficios, que son los únicos ingresos interesantes, digamos, de lo que eran las Provincias Unidas, lo cual genera la reacción de las provincias. Cuando Rosas llega al gobierno, efectivamente no reparte los fondos, es decir, sigue siendo de Buenos Aires. Y eso, por supuesto, para muchos ha sido y sigue siendo una situación criticable. La explicación que da es que tiene que financiar muchas batallas, muchas guerras. Efectivamente, en la época de Rosas, Francia 2 veces, Inglaterra una vez, la alianza peruano-boliviana una vez, Chile permanentemente. Los adversarios, los unitarios, también una oposición muy violenta, lo cual hace, bueno, que él tenga supuestamente o justificadamente que disponer de esos fondos. Pero lo cierto es que los usa con las provincias, pero los usa políticamente. Es decir, favorece a las provincias que están bien con él. Eso se sancionó con la ley de aduanas, allá por el 35. Y sobre todo mantuvimos el orden y la integridad de nuestro territorio. Parece que con el tiempo todos se hubieran olvidado la forma en que Rivadavia, Alvear, Sarmiento ofrecieron miles de leguas de territorio a extranjeros para que los ayudaran a mantener los privilegios de la oligarquía. Es cierto. Desde que tomamos el poder, se les agregó el trabajito de derrocar a nuestro gobierno para cumplir con sus fines. Fueron nuestros enemigos internos. Lo intentaron 1 y 1000 veces. Y así como nos plantamos con firmeza ante la soberbia de esta gente, lo hicimos también ante los grandes imperios que habían conquistado Egipto y sometido China. Pero no pudieron con la Confederación. Hay un tema también con la idea de la fragmentación de los países, ¿no? Como si esa América Latina toda grande hubiera sido fragmentada por estos imperios, por estos intereses, que aparece el Uruguay, aparece la pretensión de escindir una parte del litoral argentino como un país. Y por suerte, en la vuelta obligada, ya que estamos hablando de Rosas, Sí. es una victoria, a pesar de que algunos tontos insisten que no lo fue, porque si hubieran vencido los invasores europeos, hubieran separado lo que llamaran, ya tenía nombre todo, la provincia del litoral. ¿Sabes por qué? Entre otras razones. Porque entonces el Paraná lo volvían un río internacional. Los patriotas podemos ser porfiados y soberbios, pero no somos estúpidos. Teníamos claro que las 3 cadenas que pusimos sobre el Paraná y los cañoncitos que teníamos en las costas no iban a impedir que los barcos invasores pasaran. Pero los obligamos a pagar un alto precio por esa pretensión.
Ellos tenían proyectiles letales, bombas que al estallar dispersaban metralla, cañones estriados que son mucho más precisos y calibres de artillería que hacen parecer de juguete a nuestros cañones. Pero nosotros teníamos algo mucho más poderoso que sus armas. Una patria que defender. Al frente de nuestras tropas estaba el general Norberto Mansilla, que además es mi cuñado, esposo de mi hermana Agustina. Ya que lo nombro, se sabe que hubo una encendida arenga del general Mansilla y después vino la orden de fuego. Sí, las 4 baterías patriotas causaron estragos en el buque Saint Martin y en varias más. Pero el fuego europeo también regó de sangre nuestras filas. Cantidad enorme de soldados y paisanos caídos, heridos estrepitosamente, muertos defendiendo la patria. El combate fue muy feroz y muy largo. Las municiones comenzaron a escasear. La imagen de nuestro bergantín, el republicano, estallando en el medio del río, fue un espectáculo que dejó sin aliento a los que lo vieron. Su comandante decidió volarlo para que no caiga en manos del enemigo. Rompiendo nuestra línea de defensa, se coló de imprevisto una embarcación comando. La misión del enemigo era muy clara: cortar las cadenas que habíamos cruzado en el río para demorarlos y en esa demora provocar el mayor daño posible a sus barcos y eliminar a todos los soldados enemigos que se pudiera. Sus intentos de desembarco fracasaron porque nuestros gauchos los pechaban y los obligaban a volver a sus embarcaciones. El general Mansilla encabezó personalmente una defensa cuerpo a cuerpo de nuestra playa. ¡Qué coraje tenía ese hombre! Es digno de todo elogio el heroico comportamiento de nuestros combatientes. Juan Romero disparó el último cañonazo argentino, el último. Y a falta de balas, se paró sobre su pieza de artillería y les disparó insultos a los invasores, hasta que lo abatió un certero balazo. La Vuelta a Volgado es una metáfora, es una invasión, digamos, de poderes extranjeros que ven a la Argentina como un territorio en disputa. Exacto. Un territorio para apropiarse, ¿no? Claro. Y para eso cuentan siempre con los llamados socios interiores. Los socios interiores. De aquellos que están dispuestos a hacer aquello que afecta a su patria y a sus compatriotas. ¿Sabes lo que hay que decir compatriotas? Hijos del mismo padre. ¿Por qué no estuvo Urquiza? Le voy a decir la verdad, aunque no sea muy agradable. Al entrerriano le gustaba mucho el oro y no le bastaba con ser el hombre más rico de la Argentina. Estaba enojado conmigo porque yo le dificultaba el contrabando con Montevideo. Violaba el sitio que yo había impuesto a la banda oriental para recuperar esa provincia perdida. Y cuando tuve que elegir, lo prefería Mansilla. Y eso nunca me lo perdonó. Algunos le calentaron la cabeza prometiéndole ser el gobernador de Buenos Aires. Se alió con Brasil para formar un ejército enorme y derrocarme. Cuando el choque se volvió inevitable, yo supe que no tenía posibilidades de ganar. ¿Y cómo es que se llega a Caseros? ¿Cómo es que Urquiza avanza sobre Buenos Aires? ¿Qué es lo que lleva a ese enfrentamiento? Bueno, como todos los hechos históricos, hay distintas interpretaciones. Los defensores de Urquiza hablan de que Rosas ya llevaba 20 años en el gobierno. Había un clamor general de la necesidad de dictar una constitución, a lo que Rosas se negaba. Rosas decía que primero había que articular el país fundamentalmente con pactos interprovinciales, que son los pactos de los que habla la Constitución Nacional, los pactos preexistentes, ¿no?
Los que critican a Urquiza le dan una razón más menos noble, digamos. Hablan de que Urquiza era una persona muy ambiciosa, rico, tenía mucha afición por el dinero y de alguna manera Rosas le impedía llevar adelante ciertos negocios con el oro, de los cuales Urquiza era de alguna manera uno de los traficantes más importantes. El acto de Urquiza en alguna medida puede ser vivido como una traición, porque la Argentina está preparada para una guerra con Brasil. Y Urquiza de pronto aparece aliado al emperador de Brasil, al enemigo de la patria, digamos, construyendo un ejército enorme, aunque Sarmiento llamará el ejército grande, que son los 20.000 soldados argentinos más los 20.000 brasileños, ¿no? Y avanzan sobre Buenos Aires. Se le ha prometido a Urquiza la gobernación de la provincia de Buenos Aires y el manejo de las relaciones exteriores. Y ese es el origen de Caseros. Y por eso mismo podemos decir que Caseros es una batalla cuyo resultado está muy cantado, digamos, ¿no? Y los que sabían realmente cómo iba a terminar la batalla, sabés perfectamente quiénes eran. Sí. Los ingleses. Los ingleses, tal cual. Los ingleses que de alguna manera están atrás de todo lo que pasa en esos tiempos, o han sido sustituidos por otros, digamos. Sí, sí, sí. Tal es así que el embajador inglés espera el final de la batalla con los motores del Conflict, que es un barco a vapor, encendidos. Claro. Ya sabían que Ya sabían, se lo llevaban. Cuando Rosas llega a Buenos Aires, después de la batalla, lo retiran. prácticamente lo conduce Claro. a él y a su familia y lo lleva sobre el barco que luego parte a su exilio, ¿no? Mirá vos. A su exilio definitivo. Sí, 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 sí. Redacté mi renuncia como pude, con la mano que había sido herida en combate, y marché a la embajada británica, dispuesto a ordenar la documentación que había podido juntar para responder a las falsedades que seguro me iban a enrostrar. ¿Por qué se refugia en Inglaterra? Justamente un país con el cual acabamos de hablar un rato largo. Había estado usted en guerra. Me fui a donde pude. Fue casi un secuestro. Exilio doloroso. ¿Y cómo no me iba a doler, carajo? Se fue usted sin un centavo. Ni uno. Nadie pudo decir de mí que fui corrupto, aunque lo intentaron. Mis días aquí en Southampton son de un esfuerzo parejo para ganarme el sustento, trabajando la tierra como cuando era muchacho. Es interesante, ¿no es cierto, general, que quien le hace llegar a usted desde Buenos Aires un dinero, sabiendo que usted está en la pobreza, en la miseria, diríamos, nada menos que Urquiza, que le hace llegar el producto de la venta de una de sus estancias. Sé también que en más de una ocasión, don Justo se manifestó atormentado por su traición. Yo le escribí algunas cartas intentando aconsejarlo y previniéndolo de sus nuevos aliados, los oligarcas porteños, que no tardaron en conspirar contra él y echarlo de Buenos Aires con una patada en el culo. Pero hay algo, Pompeyo, que me gustaría marcar en la idea de interpretar. Yo creo que una característica, un punto muy importante de Rosas en su exilio, es que se plantea si él ha sido el verdadero poder, que supuestamente es un personaje que en nuestra historia es muy poderoso, que ha gobernado con la suma del poder público. La pregunta de hoy también, ¿cuál es el verdadero poder? ¿Los gobernantes o los que manejan las finanzas? Y yo creo que esa es una pregunta que para Rosas, en sus años finales de vida, fue muy acuciante. Tal cual. La idea de la soledad, de la injusticia, Del olvido. del olvido. Usted sabe lo que pasó, O'Donnell. Todos lo saben, aunque tratan de negarlo. Guerra.
Una espantosa guerra entre Buenos Aires y las provincias. Cepeda, Pavón. La oligarquía porteña quedó dueña del país y lo organizó a sangre y fuego. Un país vendido a los gringos y que condenó al infierno a mis gauchos, mis negros, mis indios. Bárbaros le llamaron. ¿Se da cuenta? Decidieron que no servían para su civilización. Los están reemplazando con gente traída de afuera. Han destruido nuestras propias industrias y lo que producen sus inmensas estancias es para que coman los gringos. Se nota enojado, general. ¿Y cómo no voy a estarlo? Y eso no fue todo. El castigo fue también para otro país orgulloso, el Paraguay, que había crecido sin intervención extranjera. Tenía acerías, astilleros, telégrafo. Eso es imperdonable. Un genocidio atroz. Una guerra despareja. Usted sabe que el general San Martín me regaló su sable. El sable de su campaña libertadora. Sí, yo lo sé. Pero sus enemigos se encargaron de que no todos estén enterados. Yo hice lo mismo con el mariscal Solano López. Le doné mi sable. Aunque no sé si le habrá llegado antes de que una lanza brasileña le partiera el corazón. Destino cruel, el de los que defendimos la soberanía de nuestras naciones. Algunos muertos a lanzazos por el enemigo y otros desapareciendo lentamente en tierras extrañas. Solo espero que mis huesos retornen alguna vez a mi país. Patria, no te olvides de mí. Patria, no te olvides de mí.